Muy buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Hoy día vamos a revisar el tema muy interesante que es el manejo del estrés. Un término muy conocido, un término muy utilizado ampliamente por la población, pero a veces no tenemos clara idea de lo que representa en la vida cotidiana, pero está presente en cada momento de nuestra existencia. Las neurociencias han tratado de entender y cuantificar un poco el problema del estrés y se ha visto que puede afectar en gran medida muchos de los sistemas del organismo, empezando por el cerebro, de manera tal que ha tomado una vital importancia en estos últimos años. De esta manera tenemos que indicar a manera de introducción qué es el estrés. Primero vamos a definir, vamos a diseccionarlo y finalmente vamos a hablar sobre formas de manejar el estrés, de manera que esta sea una clase muy útil, una clase que ustedes puedan emplear en su vida y también una clase que les permita tener conocimientos para orientar a sus familiares y de esta manera ejercitar una actividad con la familia, los amigos, los conocidos. Muy bien, si yo llegara a preguntarles cuál de los siguientes eventos son estresantes, por ejemplo, si recibir un aumento de sueldo es estrés, si se pincha la llanta cuando salen del trabajo, si van a asistir a una fiesta divertida hasta la madrugada, si se enferma nuestra mascota, nuestro perrito, si recibimos una casa nueva terminada, si vienen a visitarnos familiares del interior del país, a nuestra casa, si tenemos una gripe muy fuerte, exceso de trabajo. Bueno, ante estas posibilidades ustedes se irán percatando de que hay cosas que les parecería que no es estrés, como es recibir una casa nueva terminada, por ejemplo, que familias llegan de visita de otra ciudad y nos van a aumentar el sueldo, pero en realidad el estrés es un sinónimo de cambio. Por lo tanto, cualquier situación, cualquier actividad, cualquier emprendimiento que hagamos, experiencia que vivamos, es estrés, porque para el cerebro todo lo que es cambio es estrés y tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias. Recibimos una casa nueva terminada, pero acontece de que tenemos que utilizar nuevos espacios, desplazamientos, ubicarnos en los lugares, cosas que aumentan nuestro nivel de adaptación. Entonces el estrés es esa carga que viene de actividades externas. Entonces, para nuestro organismo el estrés es sinónimo de cambio, que puede ser bueno, puede ser malo, cambios buenos o malos. Por lo tanto, son cambios en la rutina cotidiana, son cambios en la salida del cuerpo y una cosa que más nos hace sufrir, cambios imaginarios, cosas y escenarios que nos ponemos nosotros en posibilidades y que probablemente nunca vayan a ocurrir. Entonces, en ese contexto de cosas, tenemos que definir conceptualmente qué es la ansiedad normal, qué es la ansiedad patológica, qué es el estrés y qué es el sobreestrés, porque son términos que se confunden frecuentemente en toda nuestra población. Por lo tanto, definiremos inicialmente la primera oración que se plantea en esta diapositiva y es la ansiedad normal. La ansiedad es una experiencia de vida. No hay ser humano que no tenga ansiedad. ¿Qué decía René Descartes en las clases primeras? Decía, pienso, luego existo. Yo creo que lo más adecuado sería decir, tengo ansiedad, luego existo. Entonces la ansiedad es este motorcito que todos los días funciona y que nos obliga a hacer las cosas, que nos obliga a avanzar en uno u otro sentido, que nos da la posibilidad de estar pensando y planificando el futuro, parte de nuestra condición humana. Los animales deben vivir el hoy, el presente,
de una manera muy adecuada, de manera tal que solo se preocupan por hoy. Mañana no existe. Si tienen, no se preguntan si van a tener hambre mañana o si van a encontrar algo para cazar. Simplemente hoy día, una vez que han saciado su apetito, descansan. El hombre no. El ser humano se crea escenarios diferentes, probables, preocupaciones que constantemente están llevando adelante nuestra experiencia de vida. La ansiedad patológica, bueno, la ansiedad patológica ya es una experiencia anormal. Para ser muy gráfico, podemos explicar esto. La ansiedad normal es como tener un auto que está muy bien calibrado, regulado en sus revoluciones, de manera tal que uno está conduciendo, cuando acelera, el auto va a mayor velocidad, cuando frena se detiene y se puede detener en un semáforo, está en rojo, se detiene y las evoluciones del motor disminuyen hasta ser mínimas. Esa es la ansiedad normal. Estamos enfrentando una situación de vida, una situación incómoda y nos ponemos ansiosos, pero una vez que se resuelva, entramos a un nivel adecuado de funcionamiento. En cambio, la edad patológica es como si este auto estuviera mal calibrado, estuviera alterada la cantidad de oxígeno y de gasolina que entra en su sistema, de manera tal que siempre está revolucionando, está yendo por encima de lo que tendría que hacer, de manera tal que este sujeto agarra, va a un semáforo, está en rojo, se detiene, pero el motor sigue en mayores revoluciones, constantemente, permanentemente, a lo largo del día, a lo largo de las semanas e incluso de los meses. Esta sensación de tensión, de que algo malo fuera a ocurrir, sudoración de manos, sensación de palpitaciones, problemas con el estómago, dificultades para dormir, inapetencia, bueno, estamos hablando de lo que sería una ansiedad patológica anormal. El estrés es una experiencia que tiene que ver con todos aquellos cambios que ocurren en la vida de las personas y que afectan al sistema psíquico. Piensen ustedes que una fuerza externa que va sobre una barra de hierro, esta fuerza externa la puede doblar. Esta fuerza de un momento determinado puede doblegar totalmente al metal. El estrés son esas cargas que vienen y que están sobre nuestro sistema psíquico y van provocando que haya una especie de aumento de la tensión y el ángulo de reflexión. Entonces hasta el hierro con el calor se va a doblar. Entonces el estrés significa esas tensiones propias de la vida. En cambio, el sobreestrés es cuando este estrés, estas cargas externas han sobrepasado el límite de tolerancia que normalmente los seres humanos podemos tener. Hay un nivel que de acuerdo a algún test que vamos a revisar son de 250 puntos o más. Cuando estamos sobre ese nivel de sobreestrés, sobre esos 250 puntos, llamamos sobreestrés en ese sentido. Entonces podríamos decir que el estrés es una circunstancia que perturba el fundamento fisiológico o psicológico normal de una persona. Cuando ya se ha logrado ir más allá de los límites de cada individuo. Hay dos tipos de estrés. Estrés dependiente o eventos estresantes dependientes de la vida cotidiana y eventos estresantes independientes de la vida cotidiana. Todo un factor de estrés como ser cambiar de domicilio, casarse, empezar una carrera, empezar un trabajo, es estrés dependiente de la vida. Todos vamos a tener este tipo de estrés. Pero hay otros eventos de estrés independientes de la vida. Por ejemplo, enfermedades graves, terremotos, incendios, pérdidas económicas. Ese sí, es un tema y es una experiencia de estrés independiente de la vida. La muerte de un ser querido. Si bien la muerte es una experiencia universal de todos, pero lo estamos viviendo aquí como si fuera independiente de la vida porque no la esperamos. No es algo que no aceptamos.
por lo tanto nos hace sufrir. Bueno, ha habido muchos teóricos sobre el estrés. El primero y muy reconocido ha sido Walter Cannon, que en 1920 ya habló sobre la estimulación del sistema nervioso central en función del estrés, en particular el sistema simpático, que preparaba el organismo para dos eventos fundamentales, para la huida o para la lucha. Entonces, esta estimulación que vamos a ver más adelante produce cambios fisiológicos en el cuerpo mediados a través de manera central, aumenta la irrigación en los músculos, disminuye la irrigación esplácnica y estamos prestos a estos dos eventos que debemos nosotros sopesar, si vamos a escapar o vamos a enfrentar. Obviamente, cuando un animal, un ser humano se encuentra totalmente acosado y totalmente ya puesto contra la pared, no le queda más que luchar. Ya no puede escapar, tendrá que luchar. Otro de los teóricos importantes que hemos visto en el manejo de la teoría del estrés era Harold Wolff. En 1950, él describió que la fisiología del aparato gastrointestinal parecía tener correlación con estados emocionales. Por lo tanto, vio que la hiperfunción del sistema gastrointestinal, mayor secreción de ácido gástrico, hiperemia de la mucosa, estaba dada por una situación de hostilidad, por experiencias de hostilidad. Y el miedo provocaba una palidez de la capa gástrica y de esta manera más bien había menos secreción. Entonces vio que había una relación. ¿Y cómo no va a haber una relación si nosotros vivimos los eventos de la vida, vivimos los eventos estresantes, los sentimos en el estómago, en los intestinos, el miedo, la molestia, lo sentimos como un nudo, como algo que nos está molestando el aparato digestivo, hay una relación directa. Entonces, en las emociones y el funcionamiento del aparato digestivo y en realidad a través de las hormonas y de los neurotransmisores en todo el organismo. Tenemos 3 neurotransmisores importantísimos para entender la bioquímica de las situaciones de estrés. La serotonina, la noradrenalina y la dopamina. La serotonina es el neurotransmisor que deriva de la 5-hidroxitriptamina, es un regulador del sueño y también es el que provoca un ánimo adecuado. Cuando altera sus niveles en función del estrés, habrá que tener la persona sufrirá de insomnio, dificultades para dormir, tristeza profunda. El otro neurotransmisor, la noradrenalina, proporciona energía y emoción, fundamentalmente la adrenalina. Cuando sus niveles son inadecuados por la situación del estrés, habrá una sensación de cansancio, de una falta de energía y una sensación de fatiga permanente. La dopamina, muy conocido relacionado con las beta-endorfinas, es uno de los transmisores que disminuye el dolor y proporciona placer. Por lo tanto, su alteración provocará la anedonia, que significa la pérdida de la sensación de placer y dolores varios. Ahí está el problema con el estrés. Entonces el estrés puede ser que la persona ingrese en estas molestias, en estas situaciones que se le hacen difícil manejar su cotidianidad. Son los 3 neurotransmisores, pero también vamos a ver un poco la respuesta neuroendocrina del estrés. Recordaremos que un agente estresor que puede presentarse frente al sujeto va a incidir este agente sobre el hipotálamo. Los medios del hipotálamo van a avanzar y van a hacer que se libere la hormona liberadora de corticotropina sobre la hipófisis y la hipófisis, al ser estimulada, va a liberar la corticotropina. La corticotropina va a actuar sobre la corteza suprarrenal y de esta manera se va a producir la principal hormona del estrés, que es el cortisol, porque el cortisol va a actuar sobre los adipocitos, sobre el músculo y sobre el hígado. Va a estimular
la liberación de ácidos grasos para aumentar la energía en los adipocitos, va a estimular el catabolismo de glucógeno en el músculo para que esté listo para la lucha al huida, y en el hígado va a estimular el catabolismo del glucógeno para producir aún más energía para las acciones que va a necesitar el músculo. Por otro lado, hay una respuesta neuronal. El hipotálamo, a través de su respuesta neuronal, va a activar el sistema nervioso simpático. Y en ese sentido, el sistema nervioso simpático va a actuar sobre la médula suprarrenal, no sobre la corteza. Y la médula suprarrenal va a liberar dos neurotransmisores importantes para el manejo del estrés, que son la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, en función de la adrenalina y noradrenalina, que son respuestas mediadas por la estimulación suprarrenal, en la médula suprarrenal, el corazón va a tener un aumento de la frecuencia cardíaca para poder ayudar al aumento de la irrigación en los músculos. En el hígado va a estimular también, a su vez, el catabolismo del glucógeno y va a hacer una redistribución del flujo sanguíneo sobre las arteriolas, provocando que aumente la irrigación hacia los músculos periféricos y va a disminuir la irrigación hacia el sistema esplácnico de tubo digestivo y de intestino. Entonces están dadas las condiciones para responder de manera neuroendocrina al estrés. Bueno, si se presenta sobreestrés, estamos hablando que se presenta un mayor estrés del que la persona puede tolerar y por lo tanto surgen los eslabones débiles. Esto significa que hay personas que tienen una forma más difícil de tolerar el sobreestrés. Los eslabones débiles pueden ser cerebrales, gastrointestinales, cardiovasculares, piel y sistema inmunológico. Recuerden que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver que hay personas que tienen mayores problemas a nivel cerebral, con síntomas en esta área, jaquecas, problemas de concentración, insomnio, en fin. Otros tendrán mayor incidencia sobre el sistema gastrointestinal, provocando diarreas, lo que llaman colon irritable, despeños diarreicos, ansiedad. En el sistema cardiovascular sí pues está muy estudiado el tema de la hipertensión arterial en relación con el estrés. Hay personalidades tipo A que decíamos exigentes, que están permanentemente lidiando con su capacidad de ejercer un mayor control en su vida, obsesivamente, y mucha exigencia. Bueno, ahí van a tener problemas de hipertensión, problemas cardíacos, de arritmias y todo. En la piel. Bueno, la piel es parte constitutiva del sistema nervioso central. Recuerden que ambos son del ectodermo. Por lo tanto, la piel es un área que refleja los sistemas psicológicos, las respuestas del estrés. La palidez como del miedo, la rubicundez de la ira, todas son experiencias psíquicas mediadas por el estrés. Luego las neurodermatitis, las enfermedades de la piel que tienen que ver con la afectación del sobreestrés en esta área del organismo. Y luego el sistema inmunológico. El sistema inmunológico puede hacer que se disminuyan los sistemas de defensa y de esta manera estar mucho más proclives a tener cuadros de esta naturaleza, resfriados constantes, por ejemplo. Puede una persona estar sobre eso y no sabemos su relación que todavía se puede ver con el cáncer, ¿no? Con el cáncer y la alteración del sistema inmunológico. Entonces hay muchos eslabones que podemos tener como débiles cada sujeto de acuerdo a sus características y biotipos. ¿Sí? El estrés agudo pues está representando lo que la mayoría de las personas viven y es la úlcera por estrés. Eso está provocado también por estados de shock, donde la persona queda en un estado de conmoción psíquica
un estado de perplejidad, de despersonalización, la neurosis postraumática, de acuerdo a los eventos que ahora estamos llamando estrés postraumático, la neurosis que tiene que ver con todo el área de la mujer, de los partos, embarazo, puerperio, y los estados postquirúrgicos, que también representan un elevado grado de estrés en un momento determinado, por lo cual llamamos estrés agudo. Por lo tanto, si se alteran tantos sistemas del organismo, tantos eslabones que hay, entonces puede haber afecciones vinculadas al sobreestrés crónico. El sobreestrés crónico, que son la alergia, por ejemplo, que surge en la piel, la depresión como un estado psíquico, la cefalea, los trastornos del sueño, dificultades para empezar a dormir, para conciliar el sueño, dificultades para mantener el sueño, despertar en las noches y también despertares en la madrugada, en sueños terminales. Esto puede estar muy relacionado con el estrés. El asma, los trastornos de ansiedad ya como patologías, las cardiopatías, las gripes repetitivas, las disfunciones sexuales. Esto es algo que también está descrito con el estrés, con el sobreestrés crónico, que hace que tengamos diversos tipos de alteraciones y que afectan el rendimiento y la vida placentera que debe derivar de la actividad sexual sana y adecuada. Entonces, entrando a hablar sobre la tolerancia al estrés, la sobreestrés, la tolerancia es la cantidad de estrés que una persona puede tolerar antes de que sus mensajeros químicos fallen. Cuando los mensajeros químicos, la dopamina, la serotonina, la adrenalina, la adrenalina fallan, entonces podemos hablar de sobreestrés. El sobreestrés es transitorio en general, pero no en el 10% de la población que viven de manera muy acusada la experiencia de lo que sería el sobreestrés. Bueno, hay una escala mundialmente utilizada que se llama el estrés de Richard Sage y Thomas Holmes. Es una escala que representa el 100% como la máxima cantidad de estrés que una persona puede tener en un año, y de esa manera van disminuyendo los ítems que tienen que ver con el estrés. Entonces nosotros agarramos y les preguntamos a las personas cuáles de estos eventos han vivido en el último año. En los últimos 12 meses, ¿qué ha pasado en su vida? Entonces la persona puede decir, ha muerto mi pareja, he tenido una muerte de un familiar cercano, he tenido una lesión que me ha postrado en cama, entonces nos vamos sumando 100, más 63, más 53, vamos sumando. Este es un test americano para el estrés y también para estudiantes que está muy empleado en el mundo, estandarizado. Pero aquí hay un problema, no han hecho bien el primer reactivo. La muerte del cónyuge es un evento muy cargado de estrés, muy fuerte. Pero para los latinos, el mayor porcentaje de estrés que puede haber es la muerte de un hijo. Eso sí es más devastador que la muerte del cónyuge. Obviamente en este modelo americano, los hijos a los 18 años se van de la casa y se distancian de los padres. No hay la vida que nosotros tenemos de relación familiar directa. Entonces, la muerte del cónyuge llega a ser fundamentalmente un evento de estrés, pero menos que el del hijo. Porque aquí los hijos nos acompañan todavía muchos años y a veces toda la vida. Entonces, de esta manera es que se van sumando los puntos que la persona ha representado en el último año de su vida. Y así va bajando el nivel de estrés. La reconciliación matrimonial, 45 puntos, la ovulación 45, cambios en de un miembro de la familia, usar drogas y alcohol 44, embarazo 40, dificultades para el sexual 69, incorporar un nuevo miembro de la familia, es decir, el nacimiento de un hijo, y sigue bajando. La esposa comienza a dejar de trabajar, comienza
o termina en la escolaridad, podemos corregir el 23, cambios de humor, cambios de residencia, cambios de colegio, en fin, leves transgresiones a la ley. Entonces, esos 11 puntos, imagínense, de 100 puntos que está representando la muerte de un hijo a 11 puntos leves transgresiones a la ley, como para quedar en un lugar inadecuado y que le ponga una multa. Bueno, aquí debe ser 15, porque aquí no le ponen la multa, se lo carga en el otro, se lo lleva y eso ya es mayor estrés. Entonces tenemos que poner 15, estas leves transgresiones de la ley. Muy bien, como la bioquímica del cerebro ha empezado a interpretar y a entender esta situación del estrés, y ahí se habla de los mensajeros químicos cerebrales, que son los neurotransmisores, que desde 1977 han sido identificados y han sido nombrados de esa manera. Algunos neurotransmisores pueden ser estimuladores y otros pueden ser inhibidores, actuando sobre el potencial de membrana. Esto representa la comunicación interneural entre las neuronas, redundando, y hace que el cerebro maneje trillones de mensajes al día en esta interesante sobreactividad del sistema nervioso central. Entonces, en esta experiencia se puede ver que los neurotransmisores se encuentran en la membrana proximal de la hendidura sináptica, y estos neurotransmisores, a través de sus vesículas, van liberando al neurotransmisor, el cual atraviesa la hendidura sináptica y llega a la membrana postsináptica. De esta manera se realiza la comunicación interneuronal y la creación de primeros y segundos mensajeros, cuando ya se acoplan a su receptor específico. Entonces, de esta manera es que se tiene esta hipótesis sobre lo que sería el mecanismo de acción de los neurotransmisores. Una vez que los neurotransmisores estimulan a la membrana postsináptica siguiendo el modelo de la llave y la cerradura, espacios en la membrana están establecidos como receptores para determinados neurotransmisores. Una vez que estimulan a la membrana postsináptica y a esta neurona postsináptica, tienen que ser recapturados y volver a producirse. La monoaminoxidasa A y B son los que van a ir a escindir a los neurotransmisores que ya han estimulado a su receptor y que retornan a la membrana de la neurona proximal. Muy bien, entonces hemos dicho que los tres mensajes más importantes son la serotonina, que es el grado del sueño, la noradrenalina, proporciona energía, y la dopamina. Por lo tanto, sus alteraciones, como mencionamos, provocan un desequilibrio, dando síntomas. El sobreestrés entonces nos va a dar dificultades para dormir, sobre todo dificultades para conciliar el sueño, ansiedad, inquietud, malestar, alergia, cansancio fácil, no poder hacer todas las actividades que teníamos que hacer en el día, tristeza que nos puede llevar a la anedonia, y si esto sigue avanzando podemos llegar a la depresión. Entonces el camino de sobreestrés va hacia los trastornos de ansiedad y va hacia los trastornos del afecto, como es la depresión. A veces las personas utilizan pseudoestimulantes, sustancias que de manera temporal nos mejoran y hacen que nos sintamos con una energía más elevada. Esas sustancias pseudoestimulantes son el azúcar, el café, las bebidas con alcohol, el tabaco, la marihuana y la cocaína. ¿Sí? Pero aquí hay un problema. Esta es una respuesta parcial y circunstancial. De tal manera que después de que han pasado los efectos de estas sustancias, nos volvemos a sentir más y más decaídos. Los estilos de utilización son de mantenimiento, utilizando de cuando en cuando, esporádicamente, o desenfrenado cuando la persona hace un consumo de varios días de la sustancia. Esto es muy patológico y peligroso, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que controlar para
poder resolver el problema de estos pseudoestimulantes que no están indicados, que no están aconsejados y que nosotros decimos a los pacientes que no lo hagan, que hay otras maneras de manejar el sobreestrés. Entonces, fundamentalmente, lo primero que tenemos que hacer es indicar al paciente que debe de dejar de usar estos pseudoestimulantes, bebidas azucaradas, alcohol, las cosas, el tabaco, cosas que se utilizan para poder manejar el sobreestrés. Esto no se tiene que hacer porque ahí viene lo que es la montaña rusa, que se ponen arriba, están arriba utilizando algo y luego tienen unas bajadas estrepitosas. Hay que bajar el nivel de estrés en la vida y dejar que su cuerpo logre un equilibrio por sí mismo. Y una vez que hablamos de esto con los pacientes, les indicamos que debemos seguir los 10 pasos, no que debemos, que deben seguir los 10 pasos que les vamos a indicar a continuación, que ustedes pueden seguir en caso de que estén estresados y también pueden esto manifestar y ampliar a sus familiares. Los 10 pasos para manejar el estrés. Muy bien. Los 10 pasos que tenemos para reducir la cantidad de estrés están detallados a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una rutina para el sueño. Tenemos que empezar a dormir a una hora determinada y despertar a una hora determinada. Está muy mal eso de dormir un día hasta empezar a dormir a las 10, 11 de la noche, despertarse a las 7, luego dormirse a la 1, despertar a las 9, no. Tiene que haber una rutina adecuada, sana, para que la persona pueda empezar a intervenir contra el estrés. Luego hay una rutina de alimentación. Eso significa que no debemos saltarnos en los horarios de alimentos. Tenemos que desayunar como un rey, tenemos que almorzar como un príncipe y tenemos que cenar como un mendigo, muy poco, una cosa muy frugal. ¿Sí? Después debemos tomarnos un descanso, ¿verdad? Y sacar de la cabeza todas aquellas cosas que nos están haciendo cansar, que nos hacen sufrir y todo eso. Otra cosa importante es reducir los compromisos sociales. Si tenemos una salida cada fin de semana, olvídense, vamos a terminar sobreestresados. Lo que tenemos que hacer es anotarnos los compromisos sociales en un papel, agarrar una tijera y cortar por la mitad. Solo ocuparnos de lo que nosotros podemos hacer y teniendo tiempos de descanso. De 4 salidas reduciremos a 2, pues, ¿no? Y todo esto. Luego también muy importante el quinto paso, programar los cambios y organizarlos. Nosotros agarramos y en poco tiempo queremos hacer todo. En poco tiempo nos ponemos que vamos a cambiar de casa, que vamos a cambiar de colegio, que vamos a cambiar de universidad, que vamos a... Y en un solo mes poner todo esto, no. Eso no está bien, eso no es correcto. Tenemos que planificar qué hacer en el primer trimestre del año, qué hacer en el segundo, qué hacer en el tercero, qué hacer en el cuarto. Solo así vamos a poder programar los cambios y organizarlos de manera adecuada. Obviamente hay cambios y circunstancias que no podemos manejar, ni modo, pero tenemos que tener siempre el vaso medio lleno, no lleno completamente, para que lo que llegue no nos desborde. Ese es el quinto paso que es muy importante. El sexto paso es reducir el número de horas de trabajo, que no pasen de 8 horas al día. Si no puedes trabajar 6 horas, sería excelente. Pero no es posible en muchos casos, pero eso sería lo ideal. Luego hacer un manejo adecuado del tiempo para que no estemos apretados. Si yo voy a hacer 5 cosas en la mañana, diré no, las 5 no voy a poder hacer 3, 2 las haré en la tarde, de tal manera que el tiempo siempre esté a nuestro favor, no en nuestra contra. Es como tener 2 relojes, un reloj de pared y un reloj de pulsera. A veces nos ponemos el reloj de pared en la espalda y estamos caminando
con ese tipo de contratiempo, con ese tipo de esfuerzo. Entonces, un manejo adecuado del tiempo significa que el tiempo a nuestro favor. Hacer una dieta adecuada para el estrés, reduciendo los estimulantes, reduciendo el azúcar, eh, reduciendo la sal, aumentando el agua, disminuyendo la Coca-Cola, por ejemplo, aumentando las verduras en nuestra alimentación. Esto es muy adecuado y también es de servicios cereales y verduras. Luego tenemos que reducir el uso de pseudoestimulantes, si no es suspenderlos completamente, y evitar sustancias que produzcan alergia, porque la alergia en el cuerpo, en la piel, es una experiencia negativa para el sistema nervioso central. Entonces, todo esto son cosas que debemos hacer y que debemos resolverlas para que ayudemos a arreglar el problema del sobreestrés. También hay que considerar hacer un ejercicio agradable, descansar la mente, caminatas, bicicletas, discontinuar el uso de tranquilizantes o benzodiazepinas, y estos no han sido aceptados por un médico. Si a pesar de estos 10 pasos la persona continúa presentando fatiga, dolores varios, angustia, insomnio, falta de placer en la vida, cansancio fácil, depresión, tristeza, ganas de llorar, anedonia, hay que sugerirle que visite al especialista, al médico especialista del área, para que se haga una valoración ideal, porque puede haber patologías que puedan remediar el estrés. Por ejemplo, este tipo de enfermedades tienen que ver con alteraciones del organismo del cuerpo que hacen que no se pueda resolver el problema del sobreestrés a pesar de que la persona esté haciendo sus 10 pasos. Problemas con la tiroides, el hipotiroidismo, por ejemplo, puede dar un estado de ansiedad, el hipotiroidismo, o la dimisión, cansancio fácil, el desbalance del calcio, la anemia. Hay personas que están anémicas y no se diagnostican, entonces vivirán como si estuvieran muy afectados por el sobreestrés, ya con síntomas depresivos ansiosos. Los pacientes con diabetes que no están bien controlados, los trastornos afectivos, una depresión que esté cursando el sujeto, ya sea como un episodio de un trastorno, puede hacer que la persona tenga los mismos síntomas de sobreestrés en el área anímica. Las enfermedades hepáticas renales no diagnosticadas, la deficiencia de vitaminas o deficiencia hormonal, también son alteraciones y enfermedades que ocultan un estrés que no se va a poder resolver porque hay problemas médicos que tenemos que abordarlos y resolverlos. Eso es muy importante que lo tengan en mente para poder entender esta experiencia tan interesante como es el estrés. Bueno, hay fármacos y psicoterapia para ayudar a las personas estresadas. Hemos revisado ya estas formas de psicoterapia, la psicoterapia de apoyo que se nos presenta en el momento para ayudarle a ordenar su vida, para que pueda tomar situaciones adecuadas y poder nosotros ser un sostén, un apoyo para las elecciones de la vida. La psicoterapia cognitivo-conductual, que tiene que ver que las personas que están entrando a procesos depresivos y ansiosos empiezan a tener alteraciones con sus esquemas cognitivos, empiezan a tener una actividad cognitiva negativa, pensando que ellos son lo peor, que todo está mal, que el futuro es incierto y que nadie les va a ayudar, que no son perfectos, son más bien un error y que funcionan de esta manera. Y esos cognitivos absolutistas en el pensamiento. Llama a una persona, no les contesta, no quería hablar conmigo, seguramente me aborrece, no quiere que le llame, cuando en realidad es simplemente una equivocación, es simplemente un malentendido. La persona en ese momento se llama ducha y no le va a tratar. No, entonces hay que detectar esto en la psicoterapia cognitivo-conductual. La psicoterapia psicodinámica es establecer los vínculos del pasado con las experiencias presentes. Los problemas que uno ha tenido, experiencias de vida, los rencores, esos conflictos se van actualizando en el presente.
y tenemos que usar esas fuerzas cognitivas, esas fuerzas que están provocando que la persona sufra. Es una interesante forma de terapia que se deriva del psicoanálisis a través de la hipótesis del inconsciente y del aparato estructural y topográfico del cerebro, de la mente, en este caso de la mente, que es muy importante señalar. Tenemos fármacos que nos pueden ayudar de la mano de la terapia, sí, y estos fármacos se llaman reequilibradores cerebrales. Son un maravilloso aporte de la ciencia hacia los trastornos mentales. Estos reequilibradores cerebrales, que son psicofármacos, ayudan a dormir, pero muchos de ellos no son pastillas para dormir. Por lo tanto, no van a crear adicción. Hay otros fármacos que dan energía y no son estimulantes. Otros quitan los dolores y no son analgésicos. Todos estos medicamentos equilibradores que están dirigiendo hacia los neurotransmisores, a los antidepresivos, no causan tolerancia ni rebote. Por lo tanto, el paciente debe estar entendido que esto le va a ayudar a estar mejor y a estar bien. Los medicamentos antidepresivos son bastantes en varios grupos, algunos ya van de salida, como los tricíclicos, que los he puesto acá más como una referencia. Su estructura química es un anillo, 3 anillos de cerro que se tienen, y estos tienen que ver con un importante efecto anticolinérgico. Ellos son la clorimipramina, la imipramina, la amitriptilina. Pero como les digo, ya están en una situación de salida. Tenemos los más actuales, los que ahora están en boga y son los inhibidores selectivos de captura de serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram. Estos medicamentos son mucho menos molestos como los tricíclicos, no son anticolinérgicos, por lo tanto se toleran muy bien. Son más específicos y, como su nombre indica, son selectivos a la receptura de la fluoxetina, por lo tanto sus niveles en la medula sináptica aumentan, mucho más tolerados. Obviamente tendrán algunas molestias que tienen que ver en el área de las disfunciones sexuales. De acuerdo a la dosis, la persona puede tener ese tipo de problema y algunos pueden bajar un poco el apetito, que es importante para cierto tipo de personas. Hay otros que son los inhibidores selectivos de captura de serotonina y noradrenalina, que son duales, como se llama, que son la mirtazapina, la venlafaxina, la duloxetina, que tienen mayor capacidad de aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina en la medula sináptica. Y también tenemos los inhibidores reversibles específicos de noradrenalina, que son la descimipramina, la norcotirina, y finalmente medicamentos un poco más raros, desconocidos, poco utilizados en nuestros armamentarios farmacológicos, son los inhibidores de la monoaminoxidasa selectiva, que es el moclobemida, de tal manera que a través de diferentes mecanismos de acción hacen que aumente la fluoxetina en el cerebro, aumente las cantidades de antidepresivos y de esta manera mejorar los cuadros de sobreestrés, y estos fármacos no producen dependencia. Nunca se debe quitar un psicofármaco de golpe, siempre con calma y de manera progresiva, y de esa manera se puede sacar todos los fármacos del organismo. De esta manera quiero señalarles de que hemos llegado al final de esta clase. Han visto maneras prácticas de poder manejar el sobreestrés, lo han entendido mejor, ahora lo pueden definir mejor, y también hemos visto que la rutina diaria y los problemas que no los estamos manejando bien nos van a producir sobreestrés. Les agradezco mucho vuestra atención, han sido muy amables. Con esto concluimos esta clase, esperando el siguiente.